Si usted tuviera $10,000 disponibles para gastárselos en usted, porque se los sacó en la lotería, porque se murió el tío rico y le heredó sus $10,000, ¿qué hace con esos $10,000? Lo primero que se le viene a la cabeza, dice la naturaleza nuestra cómo está. Cuando usted dice, voy a cambiar de carro, me voy a comprar la ropa nueva que siempre quiso, voy a viajar, voy a hacer tal cosa, voy a hacer. Siempre es para nosotros. Nunca pensamos en que allá afuera hay gente que no tiene que comer. No pensamos, esa es frialdad espiritual. El Señor dijo, cuando está hablando de estas cosas, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A mí qué me importa si el hermano vino, no le puedo echar una llamadita, que por qué no vino, si está enfermo, o qué. A mí qué me importa, mi hermano, si yo estoy bien. Es que cada quien tiene que buscar de Dios. Esa es la manera egoísta, como Dios no quiere que nosotros funcionemos. Y por eso, amados, detenemos la bendición de los cielos sobre nuestras vidas. Y no entendieron, dice, no agarraron la onda. Hasta que vino el diluvio, pero cuando ya viene el diluvio es demasiado tarde. Y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué tremendo sociedad en la que se había convertido todas esas criaturas que se supone que son imagen y semejanza de Dios. Con excepción de los gigantes, ¿verdad? Porque los gigantes están ahí. ¿Cómo se llama? Como algo, como un parche, como algo no natural al diseño de Dios. Sigamos. El juicio divino. Y el juicio divino, amados, tiene que tener dos juicios. Uno para la humanidad y dos para esos seres rebeldes que se rebelaron. ¿Estamos? Porque si Dios solo... en la primera caída, si Dios solo a la serpiente le echa la culpa, no hace responsables a Adán y Eva. Pero aquí la culpa se repartió en términos iguales. La serpiente con lo que sabía, con lo que dijo, con el engaño, con querer que Adán y Eva se murieran. El Señor le llama asesino por esa razón. Y la serpiente y Adán y Eva por dejarse burlar de no guardar, no preservar la palabra del Señor, sino que hacerle caso a un ser menor. Miremos el juicio para la humanidad. El juicio para la humanidad tiene dos capas, dos niveles. Primera capa. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. Y aquí ya le colmamos la paciencia al Señor. Porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Lo dijo cuando los seres humanos, un Matusalén había vivido 969 años. Cuando un Noé, cuando empieza a engendrar hijos, los engendra a los 500 años. Cuando un Adán vive 800 y pico de años. Dice, Señor, yo no voy a seguir tolerando esta situación. Voy a tener que ponerle un alto a esta situación. Y en cuanto cortó la vida del Señor, de 1000 años, que era la expectativa de vida que podían tener en ese tiempo, el Señor lo redujo a 120 años de edad. Y porque la maldad ha continuado, amados, no llegamos ni a los 120, no llegamos ni a los 80, no llegamos ni a los 60. Mire lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Quiénes son los que se están muriendo? Los jóvenes. Y de solo de que le dio cáncer, que le dio no sé qué, que le dio aquí, que le dio allá. Y los viejos son los que están quedando. Segunda capa de juicio divino. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y que las bestias tienen culpa de que los seres humanos se hayan rebelado.
¿Sabe una cosa? Los animales se relacionan con nosotros en una situación de paz. En el momento que nosotros somos los causantes de violencia en contra de los animales también se vuelven violentos. Usted no va a ver un león comiendo hierbas, va a ver un león comiéndose a otro, y de lo que sea. Se puede comer un chucho, se puede comer una oveja, se puede comer un leopardo, y se pasan matando unos con otros. ¿Por qué? Porque son el reflejo de la violencia que existe en el corazón de los seres humanos. Por eso el Señor tenía que erradicar al ser humano, a toda bestia, el reptil, las aves del cielo, pues se arrepintió de haberlos hecho. ¿Preguntas hasta acá, amados? No sé si está claro la secuencia de cómo la llevamos, para que usted vea la magnitud. ¿Por qué no? Ay, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, mandó el diluvio? Porque la justicia de Dios lo reclama. Porque por más bueno que sea una persona, amados, si le hacen alguna fechoría, ya la justicia llama a que ¿cómo se llama? Que esa persona ponga las cosas en orden. Siguiente, el juicio divino para los seres espirituales. Esto, amados, no está en Génesis capítulo 6, ni en Génesis 7, ni el 8, ni el 9. Lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y lo van a hablar los apóstoles en base a la tradición que se tiene, el conocimiento que se tiene de esa época, ¿cómo se llama? Como una tradición de los ancianos. Hoy sí. Quería hacer nada más una pregunta. Estábamos viendo de que en Génesis, lo que estamos leyendo, de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero también estaba viendo de que en otra cita bíblica dice, en Números 23:19, y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo podemos manejar esa? Lo que pasa es que son dos contextos diferentes. El contexto de sus promesas, el Señor jamás va a arrepentirse de ninguna promesa, ni de sus planes. Pero cuando hay situaciones que no dependen de Él, sino que dependen, por ejemplo, no hablemos solamente de esto que está sucediendo, hablemos del pueblo de Israel. El Señor fue específico, paciente para con Israel y para con Judá, de decirle, si se voltean a otros dioses y dejan de amar a su prójimo, yo los voy a entregar a, ¿cómo se llama? A naciones extranjeras. Les resbaló la palabra y las advertencias del Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? El Señor, si lo ve en la Escritura, vivía en medio de ellos. El templo era el lugar, era la casa de Dios. Si usted decía, ¿y aquí dónde está Dios? Ahí está, en la casa de Él. Lógicamente no es que cualquiera entraba, ¿verdad? Sino que habían reglas y todo. Pero Él convivía ahí. ¿Qué hace porque se ha multiplicado la maldad? Se salió de la tierra de Israel, de la tierra de Judá, y los dejó a merced del enemigo. Entonces, es un arrepentimiento de Dios, pero no es en su voluntad. No es eso lo que el Señor ha diseñado. No es eso lo que el Señor ha creado. Y a Dios véalo como una persona también, como nosotros. Cuando una cosa es tener palabra y decir, mire, yo me comprometo con tal cosa. Cuente conmigo que yo voy a estar ahí a las 8, a las 9, este es mi trabajo. Y es conocido usted porque si usted se compromete, cumple. Pero hay situaciones en su trabajo, en lo que sea, me arrepiento de haber hecho eso así. ¿Por qué? Porque se fue por otro lado. Entonces las dos cosas tienen relación. En Números lo que está hablando es sus promesas, son sí y en Él amén. Y justamente el que el Señor salve a Noé y a su familia es el reflejo de que lo que Él inició ordenando este planeta para ponerlo en el orden que Él quiso, viniendo a morar en el jardín del Edén, traer su monte santo para habitar en medio de los hombres, es
sigue siendo el mismo plan de Dios. Eso demuestra la fidelidad de nuestro Dios. Pero hay promesas que son condicionadas. Tú haces esto, yo hago esto. Tú no haces eso, yo no estoy obligado a hacer esto. Ahí es donde ¿cómo se llaman las cosas? Veamos ahora entonces el juicio a los seres espirituales, a los hijos de Dios. Primera referencia la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿a cuáles ángeles que pecaron? Y aquí hay muchos hermanos que dicen, no, es que esos son los que Satanás se arrastró del cielo cuando se rebeló. Ya vimos y hemos estudiado en la Escritura que la rebelión la hizo él solito y la hizo no en el cielo, sino que la hizo en el Edén. ¿Correcto? Ahora, los de los ángeles, porque es en plural, está hablando de seres celestiales, está hablando en plural y no son son los del capítulo 6 de Génesis, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es lo que hizo Dios con estos hijos de Dios que se rebelaron y cometieron semejante situación? En las cárceles espirituales están presos esperando el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, para que vean que se refiere a esto, a lo que pasó en el diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuándo es que dice Pedro que se dio esta rebelión de estos ángeles? En el capítulo 6. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ha pasado con estos seres? No son los demonios de los que la gente, el cristiano promedio cree. Estos están presos. Los demonios dijimos que son los espíritus, la sustancia espiritual de los gigantes, que una vez tuvieron un cuerpo y la idea de ellos es, lo dijo el Señor, ¿verdad? ¿A qué comparo esta generación? Aquel que ha tenido un espíritu inmundo y que el espíritu inmundo sale y cuando dice anda por lugares secos, pero como no hay una sustancia espiritual en él, no vive el Espíritu Santo en ellos, entonces dice el espíritu inmundo, voy a traer otros 7 espíritus inmundos que son peores que él, y la condición de ese hombre, dice, viene a ser peor que la primera. Está hablando justamente de estas cosas, de la posesión demoníaca sobre los cuerpos humanos. Esos están encarcelados, exactamente. Y el Señor tenía que ser duro, porque esta situación no solamente pasó una vez, sino que siguió pasando. Porque ¿cómo sabemos que hay gigantes después del diluvio? ¿Perdón? Goliat, era de la familia de los anaseos, los hijos de Anac. ¿Y Anac es? Un gigante. Sí, cuando conquistan la tierra de Canaán, el Señor los llama a ir después del Jordán, al este del Jordán, precisamente para aniquilar con todas esas generaciones de gigantes que todavía están como remanentes. Que eran gigantes, sí, exactamente. Esos son los hijos de Anac, a los que vieron. Y a todos les tuvieron miedo. Los demás, los otros 10 espías. Siguiente referencia, Judas, versículo 6, solo tiene un capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Por qué no guardaron su dignidad? Porque rompieron el límite establecido por Dios. No es eso el plan de Dios para ellos, sino que abandonaron su propia morada. ¿A dónde vivían? En las esferas celestiales. ¿Y qué hicieron? Vinieron aquí a la tierra, se olvidaron de sus moradas celestiales para venir a cometer las fechorías que están acá. Y vuelve a decir otra vez, otro apóstol, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí, amados, cuando hablamos de juicios, cuando se habla de juicios en Apocalipsis, no solamente es el juicio contra la bestia y el anticristo,
aquí también hay juicios en contra de estos seres espirituales. Porque el Señor tiene que erradicar toda contaminación, toda maldad. Así como la parábola del trigo y la cizaña. Al final, dice el Señor, en el fin del mundo, el Señor va a mandar a sus ángeles a cegar toda la cizaña que existe. Porque este planeta, amado, fue hecho por Él y para la gloria del Señor. Todas las naciones le pertenecen al Señor. ¿Preguntas hasta acá, amados? Ahora, en medio de toda esta oscuridad, usted tiene que ver una cosa: la gracia del Señor, la gracia de nuestro Dios. Amados, la gracia del Señor es incomprensible para nuestras vidas. Hay una falsa enseñanza, porque no se conocen las Escrituras ni se estudian como Dios manda, sino que solo un wishy-washy ahí para predicar. Dice que la gracia comienza con el Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario. La gracia está presente desde el principio, porque la gracia es parte de la naturaleza del Señor. ¿Quieren ver la gracia en esta época? Mírenla. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué gracia? Gracia es algo que nosotros no nos merecemos. Y déjeme ponérselo en los términos espirituales correctos. Dios es un Dios santo. Imposible para cualquier ser humano, por más recatado, por más pulcro, por más ético, por más justo que se crea, llegar al nivel de cumplir con la santidad del Señor. La única manera como somos aceptos delante de nuestro Dios es por su gracia. La única manera. No hay manera. Es que hay cristianos que dicen, es que yo me estoy ganando la salvación. ¿Y cómo te la vas a ganar? Si la salvación es por gracia. No hay manera de ganársela. Y es que tenemos que vivir una vida santa. Sí, tenemos que vivir una vida santa porque nos tenemos que comunicar con Dios. Tenemos que estar y vivir bajo la soberanía de Dios, como ya lo vamos a ver en la vida de Noé. No para salvarnos, porque la salvación es por gracia sois salvos. Y esto dice, no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Y es un regalo que nadie, ningún ser humano es capaz de merecerlo. Así que cuando venimos, hoy este domingo que vamos a tener la cena del Señor, una de las cosas que debemos saber, porque hay hermanos que les gusta andar poniendo el dedo con, ay, mira, está tomando la Santa Cena, y yo lo hubiera visto ahí. Y el otro, y poniéndose como que si nosotros somos los grandes santos. Aquí el gran emparejador de esto, amados, es que todos los que vamos a recibir la cena del Señor es por su gracia y misericordia para nuestras vidas. Noé halló gracia delante del Señor. Noé, amados, es el remanente. ¿Se acuerdan que yo les he hablado siempre de un remanente? Siempre, en toda época, hay un remanente de gente que quiere vivir para Dios. No se confundan, amados. Los pastores pueden hacerse los más malacates habidos y por haber. Los hermanos de la iglesia pueden hacer lo que usted, pero siempre, en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, hay un remanente. Noé es este remanente que le sirve, que le es fiel al Señor, que desprecia esa manera de vivir de la gente, de matarse unos con otros, de derramar sangre. La paciencia del Señor. Ya vimos la gracia de Dios, hoy miremos la paciencia de Dios. Amados, cualquiera de nosotros que sepa estas cosas, dice, Dios inmediatamente mandó el juicio para condenarlos. Pero mire la paciencia del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son estos espíritus encarcelados? Los hijos de Dios que se rebelaron en contra de Dios, pero le fue a predicar el Señor para que se arrepintiera. Para ellos no hay arrepentimiento. Fue a confrontarlos. Predicar significa proclamar el reino de Dios, a decirles, señores, ¿se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan que yo estuve allá que yo era el jefe del concilio divino? ¿Se acuerdan? Pues he venido a establecer mi reino en esta tierra. Por más oposición que ustedes hicieron para que yo no reinara sobre la gente, por más oposición que hizo la serpiente antigua, por más oposición que haya, yo estoy aquí para establecer mi reino en esta tierra. Cuando muere el Señor, Él va ¿cómo se llama? Al seno de Abraham, y no es que va a las cárceles, sino que puede hablar con los espíritus que están encarcelados para reprocharles y restregarles en la cara el daño que han hecho a los planes y los propósitos de Dios. No, aquí ya en esta etapa aquí no hay arrepentimiento de nadie, ni de los seres humanos, ni de nadie. No. Ahí no hay arrepentimiento. Si hubiera arrepentimiento, entonces lo del purgatorio, es cierto. Aquí no hay tales. O está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, miren lo que sucedió. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Esto es grandioso de nuestro Dios, amado. La paciencia de Dios. Con todo y esto que está sucediendo, con todo este degenere, con toda esta situación que se está dando en ese tiempo, Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia para con el ser humano. Dios tiene paciencia. ¿Sabe para qué sirve la paciencia de Dios? La paciencia de Dios no debemos verla, amados, como un permiso para seguir pecando. La debemos ver como un tiempo para arrepentirnos, que Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos, para acercarnos al Señor. Mientras se preparaba el arca, ¿cuál es ese periodo de paciencia de Dios? La construcción del arca. ¿Cuánto tiempo se tardó? No sabemos a ciencia cierta, amados. Si fue 100 años, si fueron 120 años, no sabemos. O sea, aquí solo hay conjeturas y cosas, pero que podamos decirle exactamente este es el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que no se tardó poquito, que fueron por lo menos 100 años, 80, 100 años, en los que, ¿cómo se llama? Porque recibe el llamado Noé cuando tiene 500 años, engendra a sus hijos cuando tiene 500 años, y hasta el año 600 de la vida de Noé es que comenzó el diluvio. Todo ese lapso, 50, 80, no sabemos exactamente cuánto tiempo, era un periodo de paciencia de Dios para el hombre. Ustedes se imaginan los vecinos de Noé lo que decían cuando construía el arca. ¡Hey, Noé! ¿Ya no vas a vivir en casa? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Ah, es que el Señor va a venir. ¿Se acuerdan que Enoc también predicó? Es la paciencia de Dios. Le vino a predicar. El Señor va a venir con sus millares. Va a venir con su multitud de ángeles a enjuiciarlos. Va a venir. No, arrepiéntanse. Pasaron años y años y años, y la paciencia de Dios tiene su punto final. Y dice la Escritura, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente de toda la humanidad, solamente 8 personas se salvaron. Dice, esta es una advertencia para nosotros, y Pedro lo dice basado en lo que sucedió en el diluvio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
cristianos, hijos de Dios, Dios es paciente para con nosotros. No entendamos la paciencia de nuestro Dios como una licencia para seguir haciendo nuestras fechorías. La paciencia de Dios es dándonos tiempo para que nos afirmemos. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Que ninguno quién? Que ninguno de los que estamos aquí, que ninguno de los que vienen a la iglesia, que ninguno de los que tienen contacto con las cosas del Señor, que ninguno, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y acuérdense, estamos viviendo tiempos difíciles. Y otra vez, les vuelvo a reiterar, necesitamos reactivar el amor por nuestro prójimo, porque solo así demostramos a nuestro Dios que realmente le amamos a Él. Y eso es una de las cosas que vamos a estar haciendo. Y déjeme decir una cosa, si usted lee el Salmo 112, que es el pasaje base que tenemos, habla justamente de la bendición que es una familia de reino al resto de las personas. Y es tanta la bendición, dice la Escritura, para David y otras personas, que aunque los justos, el Señor se los lleve, las obras de ellos continúan. Así debemos procurar nosotros también bendecir la vida de otras personas. Ahora, amados, ¿qué vio el Señor en Noé? Noé era un hombre justo. Noé era un hombre justo. Yo he escuchado predicaciones, es que la gracia de Dios con Noé. No, Noé, cuando se llama justo, apréndase esto, justo en la Escritura significa que le cree al Señor, que le cree a Dios. Eso significa justicia, que le cree a Dios, que obedece la palabra de Dios, que vive bajo el temor de Dios, que vive para Dios, que vive en comunión con Dios. Mire lo que dice la Escritura. Génesis 6:9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Se lo voy a volver a repetir, porque hay una falsa enseñanza también acerca de la gracia que, hermanos, si por gracia somos salvos, entonces, cuerpecito, ¿para qué te quiero? Para andar pecando, para andar derrochando, para andar haciendo cosas malas. Y ahí el domingo llego a la iglesia y hay un dicho muy colombiano que dice, el que peca y reza empata. Pero eso es como para seguir pecando, ¿verdad? Una excusa para seguir pecando. Pero este hombre, miremos las características de este hombre, para que Dios le haya extendido su gracia a él y su familia. Y sabe una cosa, quien salvó al resto de la familia es Noé. Usted ve lo importante que es uno de cabeza de familia decidir servirle al Señor. Aquí Dios no dice que Sem, Cam y Jafet eran unos, puede ser que hasta era el hecho de que Cam se haya acostado con su mamá, nos dice la clase de fichita que este muchacho era. ¿Me explico? Que era sin escrúpulos. Él quería tomar el lugar de su padre y la manera de tomar el lugar de su padre era acostándose con su madre. Porque el descubrir la desnudez de alguien es acostarse con la esposa de esa persona, de acuerdo a una frase idiomática de la Escritura. Era intachable. ¿Qué significa que era intachable? Que no era un hombre violento, que no era un hombre que si vos me caes mal yo te mato, yo te quiero quitar la casa, entonces te mando a matar y me quedo con tu casa. No, es un hombre que vive bajo el temor de Dios. ¿Por qué vive bajo el temor de Dios? Porque camina en íntima comunión con el Señor. ¿Qué es caminar en íntima comunión con el Señor, amados? Es una dependencia diaria de nuestro Dios. El Señor dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Cuando salimos de la casa sin habernos encomendado al Señor, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos. Cuando pasan las semanas y no venimos a la iglesia, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos.
Cuando no hacemos nuestros devocionales y buscamos de Dios, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos, que solo lo necesitamos cuando las cosas se ponen duras. Y Dios no es ninguna ambulancia. Este hombre, a pesar de la maldad en la que vivía, porque es fácil, lo malo se aprende rápido. Miren los paisanos nuestros allá en el norte, ¿qué es lo primero que aprenden en inglés? Las malas palabras. No hablan nada de inglés, pero las malas palabras se las pueden. Lo malo se le pega a las personas, pero inmediatamente. Pero este hombre caminaba en íntima comunión con su Señor. Y por eso el Señor le salvó. Y mire, esto es importante. Este detalle es importante. Dios le va a comunicar su decisión a Noé. Preguntémonos, amados, ¿nos comunica el Señor sus planes a nuestras vidas? ¿Oímos la voz de Dios? ¿Por qué el Señor comunica estos planes? Porque no es un hombre justo, es un hombre intachable y es un hombre que vive en íntima comunión con el Señor. Amén. Mire cómo lo hizo el Señor. Entonces Dios dijo a Noé, ustedes se acuerdan del concilio divino, ¿verdad? ¿A dónde es que lanza el Señor sus decisiones? En su concilio divino. Pero ahora está tomando en cuenta a un hombre de carne y huesos, a un hombre mortal. A nadie más. Ahí habían reyes, habían imperios, habían un montón. A nadie más le va a decir lo que va a hacer, excepto a Noé. He decidido destruir a todas las criaturas vivientes. Usted se imagina cuando el Señor empieza a hablar así, yo me imagino a Noé que se le cambiaron los colores, ¿verdad? Todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Dios le está comunicando a Noé. Y mire más, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio. No solo le dice que lo va a eliminar, sino que, ¿cómo lo va a hacer? Que destruirá a todo ser vivo que respira, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le comunica sus planes a Noé. Esto es otra parte importante en la lectura, amados. ¿Se han fijado que hay mucha tela que cortar en esta historia? Que no solamente que no, llamó de 2 en 2 y se fueron al arca y después de 40 días y 40 noches, entonces mandó al cuervo y salió. Aquí hay mucha tela que cortar, mucho que aprender. La promesa de la confirmación del pacto de Dios. ¿Cuál pacto? El que hizo cuando creó la humanidad. Miremoslo. Pero confirmaré, le dice a Noé, voy a destruir la tierra, voy a destruir los seres humanos, todo lo que respira lo voy a destruir. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y las esposas de tus hijos. Entren en el arca. ¿Por qué? Porque Dios no está cambiando de planes. Dios sigue con el mismo plan de habitar, de establecer su reino glorioso, su reino celestial en esta tierra. Exactamente, voy a continuar contigo lo que continué cuando creé la humanidad. Y lo vuelve a ratificar más adelante. Es esto lo que está ratificando, lo que pasó en Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Y mírese, cuando ya sale del arca, Noé le dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué es esa bendición? La misma bendición de Génesis capítulo 1.
Versículo 28. ¿Ha cambiado el Señor de su plan? No, la palabra de Dios de cabo a rabo está impregnada con esa voluntad divina de querer establecer su reino en este mundo. Amén. Miremos uno más, Génesis 9, del 9 al 11. Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la faz. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Vean el pacto que Dios está confirmando. Dice mi pacto. O sea, es mi pacto. ¿Y con quién está haciendo ese pacto? Lo está haciendo consigo mismo. Ese pacto, el pacto de yo no cambio de planes. Yo estoy aquí para habitar en medio de ustedes, para que ustedes sean mis representantes y que reinen, que gobiernen sobre el resto de la creación. Por eso son hechos a mi imagen y semejanza. Y ya no nos queda tiempo, amados, más que para una pregunta. Y la próxima semana vamos a comenzar con el arca. Solo déjenme darles un tip. El arca, hay solamente dos palabras que son palabras incluso extranjeras, donde se menciona la palabra arca en las Sagradas Escrituras. En el original, ¿verdad? Porque después está el arca del pacto, pero nada que ver, solamente se dan esas dos palabras. Una es el arca de Noé y la segunda es la canastita donde fue puesto Moisés y que fue calefateada, donde fue puesto en el río Nilo. ¿Y qué era a donde lo habían puesto a Moisés? Una caja rectangular. Pues ¿saben qué es el arca? Es una caja rectangular. Muchos de los libros de escuela dominical aparece un barco, ¿verdad? Y con el elefante ahí como que se anda paseando ahí en Miami. Pero no, es un arca. Solo déjenme termino con esto. Y tiene mucha referencia el arca con el tabernáculo y con el templo. Las dimensiones varían un poco, simplemente para acomodar la realidad de la tierra o la realidad de esos son codos. 300 codos el arca de Noé, 100 codos el tabernáculo, 60 el templo. La altura, 30 el arca de Noé, 30 el tabernáculo, 30 el templo. ¿Qué es el arca, el tabernáculo y el templo? A medida lo vayamos estudiando. Es el Edén, a donde el Señor se paseaba y convivía con Adán y Eva. Ese es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios, amado, es habitar en medio de nosotros. Y por eso es tan importante la alabanza a nuestro Dios en nuestros servicios, porque dice la Escritura que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Oramos. Si no hay preguntas, bendito y soberano Dios, gracias Señor por el deseo de tu corazón de habitar en medio nuestro. Gracias Señor porque hemos sido rescatados precisamente para formar parte de tu reino glorioso. Y ahora, Señor, nosotros como cuerpo de Cristo también somos ese templo, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que en cada reunión, que en cada servicio, ya sea de jóvenes, ya sea reuniones de lo que haya, Señor, en este templo, que seas tú quien te glorifique, Señor. Que tú te pasees en medio nuestro. Que cumplas esa promesa que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Porque todo lo que hacemos es para la gloria y la exaltación de tu santo nombre. Y te damos gracias, Señor, porque al igual como Noé halló gracia delante de tus ojos, nosotros también hemos hallado gracia delante de ti, Señor. Y por la sangre preciosa de Cristo hemos sido limpiados de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, para que tú puedas habitar en medio nuestro. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.